Muy buenas noches, televidentes y seguidores de Cusco, Encuentro Pasado y Futuro, en un espacio donde analizamos este encuentro entre la posibilidad de una historia acelerada que se nos viene con el pasado glorioso y la cultura rica del Cusco. En esta ocasión vamos a tratar un tema sumamente estructural y fundamental en el marco de dos acontecimientos también estratégicos y estructurales: el bicentenario y la crisis política en el Perú, reflejada en la revolución juvenil a partir de una revolución del conocimiento que nos ha desbordado a los mayores entre el 9 y 16 de noviembre. Una revolución inesperada que hasta ahora no podemos todavía descifrarla, puesto que es sumamente compleja y nos ha sorprendido como el giro copernicano en la historia. El Perú ha desarrollado una economía importante, ha logrado crecer económicamente muy bien, de alguna manera ha superado las limitaciones económicas, sobre todo en las décadas del 90 al 2010, pero a partir de 2010 para adelante, hacia esta década, eh, una carencia fundamental ha venido perfilándose. Los que habían dicho que solo el crecimiento económico y la economía de mercado por sí misma iba a solucionar el problema de las instituciones, la república, contrapeso de poder, ciudadanía, Estado de Derecho, pues no lo han atisbado así, y más bien se ha ido alejando el crecimiento económico, el sistema de mercado tan importante, de las instituciones, la democracia, la corrupción y todos los demás espacios de formación de una república. Por lo tanto, hacia el bicentenario estamos en una crisis de la república. Este es el tema que nos va a ocupar esta noche, y en el orden siguiente: primero, Carlos Rado, un filósofo, profesor, educador, promotor cultural, hará uso de la palabra. Luego, la exregidora, eh, eh, abogada, Serly Figueroa Mormontoy, seguirá con un análisis. Ella es una excelente líder de opinión política y gestora de ciudadanía, y una mujer muy importante en la vida política local y nacional. Y terminamos con Guillermo Román, analista político del Instituto de Estudios Andinos de la Universidad Pontificia Católica del Perú, y también dirige la revista importante Cusco Social, donde pone en contexto temas sustanciales, y en este momento estudia los inicios de la República con Gamarra. Entonces damos inicio a nuestros participantes. Muy buenas noches con todos ustedes. Buenas noches, Martín, muchas gracias. Un honor y una alegría para mí compartir con Guillermo y con Serly este conjunto de reflexiones que ya fuera de cámaras las habíamos estado anunciando. En realidad yo estaba confesando una última lectura que tuve sobre Zorrilla Hussein, que es literato, pero tiene una percepción sociológica interesante. La actual crisis política del Perú republicano nos convoca a ver lo urgente, más no lo importante. Urgente es arreglar el tema agrario, urgente es ver si va o no va una constitución, urgente es tomar el curitas para parchar la herida de hoy, y nos estamos olvidando del accidente de ayer. Ese ayer es histórico. Por eso mi atención en Zorrilla cuando calificaba al Perú geográficamente como un archipiélago, es decir, valles aislados, separados borrascosamente por una geografía peruana accidentada y eficaz para proliferar cacicazgos, ¿no? Dominios bastante restringidos, ¿correcto? En donde el horizonte inca intenta una unificación, pero es muy relativa. En realidad, el incanato es una autocracia sobre curacazgos. De ahí que se quiebra fácilmente esa estructura política a la llegada de los españoles. Durante la llamada independencia criolla,
se presenta esta ambivalencia que parece nos persigue hasta ahora. Es decir, un interjuego entre dictadura y oligarquía. La primera constitución peruana del 23, Rivagüero, es básicamente oligarca. Está a la sombra de una proclamación de independencia por intendencias libres y por las intendencias no libres, representantes anónimos de gente que ni siquiera conocía las regiones por las cuales firmó. Esta independencia formal deja sin efecto esa constitución para dejar el campo libre a un autoritarismo bolivariano, con su constitución vitalicia del 26. Pero esa constitución también muere cuando él se va, resentido de Perú. Y el año 34 hay una constitución un poquito más liberal que va allanando el camino a una confederación Perú-Boliviana. Esta confederación asusta al señorío limeño, que se ha educado comercial y económicamente en Santiago. De manera que les parece natural a los oligarcas, tanto de Lima como de Santiago, combatir una mancha india, es decir, la amenaza de una república indio-mestiza que podría arruinar sus planes europeístas. De manera que, cancelado el proyecto de la Confederación Perú-Boliviana, en la cual participa, por supuesto, el cusqueño Agustín Gamarra, el mariscal, y curioso, yo vivo en la organización Mariscal Gamarra, palmariamente es un traidor a la Confederación, pero bueno, así es la historia. En el año 60 se hereda, digamos, otra vez un baño autoritario con Castilla y su nueva constitución. En realidad está detrás Bartolomé Herrera, que era amigo de aparentar democracia, pero en realidad de esconder dictadura. Pasa la guerra con Chile, el gran colapso que tiene el Perú, y nace la República Aristocrática. Es otra oligarquía, ¿no? Leguía instaura otra constitución, el 19, que va a ser sustituida por otra dictadura, Sánchez Cerro. Fíjense cómo va este bamboleo, ¿verdad? Claro que en este periodo ya hay la presencia de ideologías internacionales. Hay a La Torre que se parece a un Tupac Amaru por su convocatoria multiétnica. Para él no tienen lugar las agendas de partido, las agendas de clase, las agendas de parte, sino es todo un frente con un tenido antiimperialista. En cambio, José Carlos Mariátegui dice que este Perú tiene que escoger entre el indio o el gamonal. No hay un tercer camino. A partir de ahí heredamos nosotros una política de bastante virulencia, ¿correcto?, que ha marcado la agenda de enfrentamientos en lo que se ha transformado en nuestra política hoy. Naturalmente que Sánchez Cerro, con su golpe y su nueva constitución del 33, instaura un nuevo autoritarismo, que ahora es renovado por un Odría, ¿no?, que además hace obras. La obra de Odría es gigantesca. Unidades vecinales, grandes unidades escolares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es la idea de que no importa, haz la dictadura, ahora se entiende como roba, pero hace obra, etcétera. Eso es lo que hace Odría. Hay otro golpe con Velasco y con Morales Bermúdez, y de ahí nace otra constitución, la del 79, que luego va a ser sustituida por otra dictadura, la de Fujimori. Solo que en el caso de la dictadura de Fujimori, nosotros apreciamos ya la presencia en el Perú de la maldita corrupción institucionalizada. No quiere decir que la corrupción no haya existido antes, solo que en este momento se hace sinvergüenza, ¿no? Y se hace del aparato estatal. Pero además aparece una violencia con doble rostro, trágico rostro. La violencia delincuencial y callejera por un lado, y la violencia política y terrorista por el otro. Hoy, al empezar el siglo XXI, nos encontramos en un ambiente bastante ambiguo, amorfo, donde esa clase media que al parecer ha sido excluida del poder político, aunque no totalmente del económico, pero sí dirigencial en lo cultural, etcétera, parece haberse mezclado con estas élites burocráticas, autocráticas, etcétera, etcétera, ¿no? Y tratar de recién conquistar un espacio. Pero el ambiente está muy gaseoso. Hoy nosotros tenemos una clase política que requiere urgentemente de una reforma. La ley de partidos ha
creo, ha tocado temas muy cosméticos. Por ejemplo, ¿no se les ocurriría como parte de la reforma política establecer una especie de SUNEDU para partidos políticos? ¿Qué quiero decir? Los partidos debiesen ser escuelas de ciudadanía. Puede parecer muy audaz, pero miren, la situación actual de la República es tan grave que no podemos venir con cosméticos, con maquillajes. O cambiamos radicalmente, o mejor que siga todo. Y no sé qué cuenta le damos a nuestros nietos después. Es decir, la ley quiere financiar a los partidos para que estos no sean lavaderos de dinero sospechoso. En lugar de financiar propagandas, que financien capacitación. Es decir, cuadros que tengan formación de economía, en política, y sobre todo formación humana, pensamiento ciudadano. Porque el pensamiento ciudadano es el resultado de una armonización entre un pensamiento que se trabaja en colegio y en universidad. El pensamiento concreto y el pensamiento abstracto forman nuestras mentalidades. Los profesores deberemos entender, perdón, estoy hablando ahora como profesor, los profesores tendremos que entender que nosotros no enseñamos matemáticas. Lo que enseñamos es a pensar a través de las matemáticas. No enseñamos historia, enseñamos a pensar sociológicamente a través de la historia. No enseñamos educación física porque no vamos a calificar campeones olímpicos. Si fuéramos una universidad norteamericana, tal vez. Pero nosotros enseñamos educación física, ¿por qué? Porque la cultura física es fundamental para el desarrollo integral de la persona. Entonces, no tenemos un alumno, alumni. Alumni es sin luz. Tenemos un estudiante. El estudiante se forma y es persona, antes que nada. Personalizar la educación no es tener un profesor por 5 alumnos, sino considerar a cada estudiante como persona. A través de eso podríamos generar el voto voluntario, por ejemplo. Porque cuando estás obligado a votar, estamos dando demasiado poder a quienes no tienen mucha representación. Veamos la última elección. Creo que para alcalde de 70% de la población electoral participó solo el 70% de la población electoral, ¿no? 19% eligieron al alcalde actual y 14% al presidente regional. Demasiado poder a quienes tienen escasa representación. Por otro lado, lo que llama la atención, cantidad y calidad. Tenemos 24 candidatos a la presidencia, ¿no? Y vemos que al elegir a estos candidatos, los partidos han obtenido, creo que ni 100 ni 200 votos. Hay uno de un bufón que apenas ha obtenido en su partido y en su frente han votado 24 personas. De manera que eso es representación. Pero este aislamiento ciudadano de la política es precisamente resultado de la enorme distancia social que tiene la política y los líderes frente al pueblo. Podríamos decir que gracias a esto el Perú tiene el siguiente estado civil. Su estado civil es ingobernable. El doctrinarismo arbitrario, ¿no?, en lo económico y en lo político ha hecho intencionalmente este país bastante caótico, ¿no? Entonces, es importante que la escuela derribe ese doble tabú que le persigue hace tiempo. Uno, sexo, sexualidad, y otro, política. Lo de sexualidad no corresponde hoy, pero el de política sí. Nosotros creemos es que tan subdesarrollados estamos en formación política que consideramos un pecado hablar de política en clases. ¿Pero qué es política sino manejo de poder? ¿Y acaso el poder no está en la casa? ¿Quién tiene poder? Papá. El niño se familiariza y combate con el poder desde muy pequeño. Es en el hogar donde aprende democracia, dictadura, a mentir, a robar, a aparentar. Y resulta que a veces los papás y profesores andamos tan distraídos cuando vemos a nuestros niños de 5 años, 6 años, y sin darnos cuenta, un par de épocas después, ya mi hija va a menstruar. ¿Y en qué momento yo hablé del tema? Después volteo
estoy tan ocupado en trabajar y mi hijo va a ir mañana a votar. ¿Con qué conciencia? ¿Con qué formación? Ahora nosotros nos hacemos, los clasemedieros de los cuales estoy hablando, con origen mestizo, nos hacemos como quien dice los locos, porque ante un hecho de la realidad que no comprendemos, esbozamos una sonrisa. Algunos han llamado a esto el humor peruano, y el campeonato mundial de memes lo ganaría el Perú. De todo se ríe, que es una manera de distanciarse de la realidad. Como quien dice, no va conmigo el tema. Puedo sí deslizar una crítica, pero en realidad me estoy riendo de mi incapacidad y la sensación de vacío que tengo, de falta de respuesta que tengo frente a una realidad compleja. Es el humor que se cultive en un velorio, que es el lugar donde más chistes se cuenta, porque es un mecanismo de apartarse de una cosa desgraciada que no queremos que nos pase, la muerte. Igual, esto que desgraciadamente le pasa a nuestro país en forma de conflicto político, toma distancia de nosotros a través de un humor bastante vulgarón, etcétera, ¿no? En economía también tiene que ver educación. ¿Cuánto tiempo me queda, perdón? Porque tenemos que vencer la cultura punitiva que tenemos. Ejemplo, cuando se instaura tsunami, se aplica draconianamente unas medidas y se manda a la quiebra, me parece, unas 6.000 empresas. ¿Qué quiere decir? 6.000 empresas que no van a volver a tributar. Y el Estado que no pone atención en ampliar la base tributaria comienza a exprimir a los únicos que son formales. Este discurso es viejo. La informalidad ha crecido por un controlismo del Estado, vía SUNAR, vía SUNAFIL, vía SUNAT, vía Indecopi, etcétera, donde el egresado universitario simplemente ha sido entrenado para cumplir fórmulas. La norma dice, la ley dice. Estos profesionales no son capaces de analizar la realidad y participar en su transformación. Es el resultado de una educación arbitraria, ¿no es cierto? Una educación que repite modelos metodológicos extranjeros, que no se... Acá es urgente, perdón un poquito el desorden del tema, ¿no? Necesitamos un punto fijo en educación. O sea, o jugamos en serio o no hacemos nada. ¿Qué significa para mí el punto fijo? Agenda a 5 años, a 15 y a 20. En que todos los agentes políticos se pongan de acuerdo en una política que creo debe empezar primero con la capacitación de nosotros, los profesores. Muchos de nosotros no estamos y no servimos para estar en el aula. Enseñamos como nos enseñaron. 14 años después, el plan lector no es evaluado por nadie. Los chicos que han tenido toda su vida escolar con plan lector ahora no pueden entender un texto universitario que están en segundo y tercero de universidad. Pero nadie dice, ¿dónde falló el plan lector? ¿Falló el plan? ¿Falló la estructura económica? ¿La estructura familiar? ¿Qué falló? Ese es solo un ejemplo, pero si nosotros viéramos más, bueno, se falta el tiempo. El asunto es de que esto nos exige medidas radicales, reales. Radical no es violento, radical es raíz, ir a la raíz. Para mí la raíz es el profesor. Déjenme soñar utópicamente. ¿Qué tal si mañana decimos, señores, a partir de hoy la carrera docente se va a pagar 8.000 soles? Pero va a ser una capacitación en la universidad tal que va a ser piloto, con acuerdos con UNESCO, especialistas del extranjero y los mejores teóricos nacionales. Y hacemos una capacitación de alto nivel. ¿Cuántos alumnos que son excelencia de los colegios quieren ser profesores? Ninguno. Pero si nosotros hacemos un sueldazo para profesores, van a ver que los mejores estudiantes, entre comillas, porque tampoco puedo ser tan arbitrario en eso, ¿verdad? Hacer la carrera atractiva, con un alto nivel de capacitación. Ese alto nivel de capacitación, obviamente, empieza por los mismos instructores de los futuros profesores, ¿correcto? De manera que ese es el primer momento a 5 años. Digo 15 años porque es el resultado de una generación.
una generación que ha pasado 10 años en colegio, que tiene que derribar ciertos mitos del Ministerio de Educación, como por ejemplo dice 1.100 horas anuales de clase, creo que es para primaria, o no sé. Pero en Finlandia, con la situación climática, en que a veces en determinada época hay 4 horas de luz al día, no tienen ese parámetro de 1.100 horas pedagógicas al año. ¿Por qué? Porque adaptan su sistema a la realidad climática y geográfica, cosa que nosotros no hacemos, ¿no? Entonces, una revolución en educación para tener una nueva base tributaria, para tener una tecnología y una ciencia, no de libros, no de supuestas direcciones de investigación en las universidades que no sabemos que investigan. Porque si tantos años, si el Perú fuese capaz de fabricar su vacuna anti-COVID, sí le creería que acá en el Perú hay investigación. Pero estamos en la cola de los países pobretones y mendicantes, que debemos saber si la Pfizer, si la Putin o la Oxford. ¿Y cuándo hay la peruana? Esa es la revelación de nuestra orfandad en ciencia y tecnología, resultado de un sistema educativo que no quiere ver su realidad. Y creo que en este pequeño foro ciudadano podemos darnos la libertad de hacer utopías, de soñar, con la esperanza, ojalá, de que haya frentes políticos, líderes que puedan hacer realidad estos proyectos, estos puntos fijos, esta capacitación, este plan piloto que hace una carrera atractiva y no el profesorcito nomás en cuyas manos vamos a ver el albur, el futuro de nuestros hijos. Entonces, en forma general, estoy diseñando algunas ideas bastante locas, pero es solamente para provocar pues, vuestras geniales sugerencias en torno a ello. ¿Ya? Muchas gracias, Martín. Gracias, Guillermo. Gracias, Sergi Figueroa. Muchas gracias, Martín, por la invitación. Un gusto compartir, además, con mi docente del colegio, que lo conozco, el profe Carlos Rado, y con Guillermo Ruckman, un gran amigo virtual, que sé que muy pronto será en físico, en vivo y en directo la presentación. Yo quiero un poco unir varias cosas para que quienes nos están mirando ahora a través de las redes entiendan un poquito qué es, qué decimos, qué significa hablar de una república. Y una norma que hoy está en debate constantemente, hoy que se ha dado el voto de confianza ya al gabinete Sagasti, tenemos que es muy conocida, muy comentada, es la Constitución Política, y si revisamos el artículo 43 de la Constitución Política de nuestro país, nos dice pues que el Perú, que dice, la República del Perú es democrática, social e independiente y soberana. Entonces, yo quiero partir por aquí porque es importante que quienes nos estén mirando sepan que la república es un sistema político, es un sistema de cómo se administra la cosa pública, cómo los estados se han organizado. Hay otros sistemas políticos, en efecto. La democracia es distinta. La democracia es parte, que puede ser parte o no también de la república, pero la república en sí es un sistema político de gobierno. Y este sistema político de gobierno tiene 3 pilares fundamentales. Sin ellos no se puede hablar de república, que por supuesto tiene sus distorsiones también. Uno importante es que un pilar es el Estado de Derecho. ¿Qué significa el Estado de Derecho? Que todos en esta república, en este país, en este estado, tienen igualdad de derechos y obligaciones. Segundo, prima el imperio de la ley. Y esto a través de una carta magna, de una constitución y de una pirámide normativa que te dice, las leyes que son aprobadas por el Congreso de la República se respetan y son las de mayor jerarquía. Luego vienen las ordenanzas regionales, luego vienen las ordenanzas municipales y así tenemos una pirámide normativa que cumplir y ninguna de estas puede ir en contra de lo que dice la Constitución. Y otro principio que es importante y es el tercero es la separación de poderes. En una república tiene que haber separación de poderes, ¿no? Estos poderes tienen que ser independientes y autónomos. Muy bien, ahora que ya saben cuáles son los 3 pilares de la república, hay que analizar a nuestro país. Este es un esqueleto. Ahora veamos el cuerpo, los músculos, cómo estamos. Estado de Derecho. Sí, en el Perú hay un Estado de Derecho formal, material, pero ¿realmente todos tenemos igualdad de derechos y oportunidades? No.
Nada más vámonos al ámbito de varones y mujeres. Las mujeres ganan menos que los varones y eso es un tema que se tiene hasta informes internacionales al respecto y recomendaciones. Ahora, las personas que viven en el sector rural están en la misma condición del acceso a oportunidades que las personas que están en el sector urbano, y las personas que están en el sector urbano tienen lo mismo, el acceso a los servicios básicos en lo que es ciudad y perímetro de la ciudad. ¿Se está cumpliendo este principio como debería cumplirse? La pandemia, ¿qué cosa ha desatado la pandemia? ¿Que todos somos iguales ante la ley? No, señores, la pandemia nos ha desatado de que no hay tal igualdad y de que las brechas han crecido terriblemente. Quienes podemos pagar una educación privada para nuestros hijos, sí, hemos podido probablemente adquirir un equipo para que se conecten y puedan estar allí con las docentes. Y los chicos que hacen la estrategia Aprendo en Casa, los que tienen que subirse a un cerro para captar señal y el profesor que tiene que hacer los modos posibles porque llegue la información. Y ese papá o mamá que se siente frustrado porque dice, ¿cómo le voy a ayudar a mi hijo si yo nunca he ido al colegio, no sé leer, no sé escribir? Entonces, hay que profundizar en estos pilares de lo que es la república para poder entender qué tipo de república tiene el Perú. El imperio de la ley. En el Perú prima la Constitución, sí, pero también pues tenemos a un tribunal constitucional que cuando era el momento de no lo dijo y después lo dijo, pero no lo dijo y entonces las personas sienten que hay estabilidad jurídica en el país, o sea, y esta estabilidad me está protegiendo a mí como poblador. Sinceramente, yo sí he apoyado las marchas, pero no por defender a Vizcarra. Es más, me parece vergonzoso lo que está haciendo de postular hacia el Congreso. Ese señor debió irse a su casa y esperar que se investiguen y si él es tan limpio como dice, esperar el proceso que durará 8, 10, 12 años como nos dura a todos los peruanos en este país la justicia, pero después de eso debió salir y decir, aquí está, soy limpio, y no ir ahora al Congreso. Me parece detestable lo que está haciendo. Para eso no se marchó y él está malinterpretando lo que la gente en las calles dijo. Pero al margen de eso, era el momento de que el Tribunal Constitucional, para que se cumpla el tercer pilar, que es la separación de poderes, diga cuándo hay una vacancia por incapacidad moral. Porque este tema va a hacer que cualquier parlamento haga bailar a su ritmo, a su son y a su ton al Poder Ejecutivo. Y entonces esta separación de poderes en realidad no es tal. Formalmente sí lo es, formalmente tiene sus titulares, cumple las formalidades, pero en la práctica no lo es, no lo es. Si analizamos a fondo, vamos a ver que constantemente, por lo menos en los últimos años que estamos de este gobierno, el Parlamento ha tenido serios choques con el Ejecutivo, pero ¿a causa de qué? De cómo se comparte el poder ejecutivo en el país. ¿Quién pone más ministros? A mí ya me da miedo escuchar la frase, tienen que sentarse a conversar, tiene que haber diálogo. Para todo el Perú, diálogo significa que nos pongamos de acuerdo en las prioridades del país, salud, educación, trabajo, reactivación económica, infraestructura, desarrollo humano, ¿no? Para nosotros los peruanos así lo entendemos. Pero ¿para ellos es eso o para ellos es quién pone más gente en qué ministerios para jalar a su gente? Hay que decirlo, hay que hablarlo, porque si estas cosas no las decimos ahora, va a seguir y creen que no nos damos cuenta. Entonces, hay que decirlo como es, aunque suene duro y suene feo. Entonces, para que estos tres pilares fundamentales en la República del Perú realmente sean reales, hay que trabajar mucho. Y esto significa tener ciudadanos. Y yo estoy plenamente de acuerdo cuando el profe Carlos Rado dice la reforma política tiene que tener un componente básico que es la formación. No puede ser candidato
y menos autoridad quien pague por un cupo. No puede valer un puesto para ser congresista 10,000, 20,000, 30,000 dólares. O sea, si yo soy capaz de pagar, me estoy equivocando. La política no es una inversión, la política es vocación de servicio, porque lo que yo voy a hacer es ir, si voy a un puesto ejecutivo, a contribuir a administrar la cosa pública, y si voy a ir a un legislativo, sea local, regional o nacional, estoy yendo a fiscalizar cómo se está administrando la cosa pública. Por tanto, no es ético, no es correcto y no contribuye a crear la república o a formar o fortalecer la república que yo pague por un puesto. Eso tiene que quedar en el olvido, y espero que aquí hay que ser muy duros en este tema, tanto a nivel de la propuesta legislativa, que entiendo no ha habido tal, porque a este Congreso extraordinario, la función que se le ha dado y para lo que ha sido elegido es para poner las bases de la reforma política. Hoy ha vuelto a ser tema de agenda si los alcaldes y gobernadores vuelven a la reelección. ¿Por qué ha vuelto ese tema de agenda? Sí, está bien, puede ser que hayan excelentes alcaldes en nuestro país que merezcan una reelección, pero también hay que ser sinceros, ellos son la excepción. La excepción. Hoy teníamos a la Fiscalía de la Nación interviniendo la Municipalidad Provincial de Canchis, aquí en Cusco. ¿Qué tipo de autoridades estamos eligiendo para que esa república se construya? Las adecuadas. Y nosotros, ciudadanos, ¿estamos bien? O sea, ¿realmente estamos contribuyendo desde nuestro rol? ¿Soy buen papá? ¿Soy buena mamá? ¿Cumplo mis obligaciones en casa con amor, con cariño? ¿O las cumplo porque un juez me tiene que ordenar que pague alimentos, que reconozca a mis hijos, que no sea violento con ellos? Todo eso agrupa una república. Entonces, hay que construir la república y hay que fortalecerla. Y eso no está en manos solo de los que están arriba. Porque ellos llegaron arriba porque nosotros los pusimos ahí. Muchas gracias. Y tienes todavía 6 minutos y lo podemos usar para una segunda parte. Guillermo Román. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para todos los que nos ven por Facebook Live. Martín, gracias por la invitación, un gusto, un placer estar con don Carlos y con mi amiga virtual, pero de mucho corazón, Serly. Creo que hemos hecho cosas interesantes virtualmente en estos días, intercambiando posiciones y haciendo movidas en redes sociales. Cuando Martín me invita, siempre tiene un sentido de historia. A él le gusta que hable un poquito de historia y después voy a hablar de actualidad. Los últimos acontecimientos en el 14 de noviembre a mí me hicieron acordar, y como bien dijo Martín, yo soy un especialista, no especialista, sino que me ha interesado mucho en la maestría de historia el tema de Gamarra. A mí me hizo acordar a cómo terminó el gobierno de Gamarra en 1842, cuando es muerto en combate en Ingavi. Cuando Gamarra muere, se decreta lo que se llama la anarquía en el país. Torrico toma el poder en Lima y en Trujillo, Vidal toma el poder en el Cusco, Vivanco en Arequipa y Mendiburo en Tacna. Y nace un estado con 4 cabezas, totalmente fragmentado y donde no hay poder real. Ese poder de tres estamentos del que hablaba Serly no existía. Vivimos casi 1 año y medio en la anarquía total. Díganme ustedes si lo que está sucediendo ahora con las formas democráticas no es una repartija de caudillos que están tratando desde el Congreso, porque ahora ya no hay ejércitos privados, ¿no? En Trujillo o en Arequipa o en Cusco para tratar de acomodar el poder. Ahora, esos ejércitos privados son fachadas con partidos políticos, ¿no? Tenemos a un Alianza por el Progreso, un neocaudillo de las universidades con Acuña manejando poder para mantener su poder y sus negocios a flote, ¿no? Tienes a un Luna en Lima
Tienes a una Verónica Mendoza desde el sur tratando. Díganme si la fragmentación de este país no está muy delineada de una manera muy parecida a como nos dejó la anarquía de 1842, y con esto creo que cumplo la cuota histórica que siempre mi querido Martín me pide en mis intervenciones. Ahora vamos a regresar al Perú de hoy. Y yo quiero hacer una reflexión. Todo lo que se ha dicho es importante, pero retrotrayendo esta idea de un país fragmentado, díganme si el poder de Lima no es total. Si las marchas no se centralizaban en varios sectores de Lima, si el peso específico de la política nacional se descentralizara un poquito, ¿no tendríamos otras lecturas de este país? La fragmentación me preocupa. Las dinámicas que tenemos en nuestra agenda cusqueña son completamente distintas a las dinámicas de los piuranos, de los cajamarquinos. Entonces, ¿cómo vamos a construir un proyecto nacional, señores? ¿Cómo? Díganme, ¿los partidos políticos no tenían esa tarea? ¿No tenían la tarea de hacer como en un cernidor, ponernos a todos y ver cuáles son los reales ejercicios de ciudadanía y las verdaderas demandas de los peruanos en general? ¿Cómo vamos entonces a construir un proyecto nacional si estamos totalmente desarticulados? Serly trabaja, y ella no me va a dejar mentir, que lo bueno es que vamos a establecer aquí una comunicación luego más abierta, pero cuando tú trabajas tus temas de descentralización con las lideresas políticas de varias regiones, no me vas a decir que comparten los mismos problemas. Comparten los mismos problemas. Entonces, por eso te digo. Entonces, este país viene partido en pedacitos, y ese es uno de los primeros grandes problemas. Cuando tratamos de encontrar una solución política, y voy a volver a esta fórmula de las fachadas, tenemos que entrar en el juego político, en un juego dominado por la polarización. Quienes me leen en el Tucuricuy, hoy hice una columna que se llama La polarización por defecto. Es la idea de cómo voy a construir mi legitimidad política, o terruqueándote o diciéndote imperialista. Porque si yo quiero cambiar una coma de la Constitución, soy un terruco. Y si yo quiero mantener ciertos temas del capítulo económico, soy un imperialista. Señores, el progresismo y la derecha conservadora de este país no pueden polarizarnos más de esa forma. Dejémonos de insultarnos y de estigmatizándonos de esa forma tan irracional. Por favor, parecería que las heridas del terrorismo no han dejado huella en nosotros. Qué fácil es decirte terruco a cualquiera. O qué fácil es, porque no piensan igual que tú, o sea, los dos polos, como don Carlos decía, esta bipolaridad de la que estamos, ven el mundo en blanco y negro. Si tú no eres como ellos, eres su enemigo. Entonces, ¿cómo vamos a construir una agenda país? Si en el debate público, en las redes sociales, en los pequeños espacios de ciudadanía, en lo que nos han dejado actuar, y son potentes. Creo que si algo ha probado el 14 de noviembre es que las redes sociales son el nuevo trabajo de bases que antes se hacían en los partidos, y quienes han militado en partidos no pueden negarlo. Las redes sociales son el nuevo trabajo de base. Entonces, cuando nosotros construimos una ciudadanía plena y entramos a estos debates, tenemos que dejar de terruquearnos. Yo no comparto todos los planteamientos de la derecha. No comparto todos los planteamientos de la izquierda, pero creo que es necesario que haya una bancada de izquierda en el próximo Congreso, por supuesto que sí. Como pienso que debe haber una bancada de derecha, pero bien representada. A mí me duele que el fujimorismo haya tomado el monopolio de las derechas en este país. Y por algo ahora tienen 8 candidatos. O en la parrilla de 22 candidatos que tenemos, 8 son de derecha y 5 son de centro derecha.
Entonces, vamos, por supuesto, ahí se notan las fragmentaciones. Díganme si esta crisis, esta debacle terrible que nos ha traído la pugna entre Keiko y PPK, si Keiko y PPK significaran izquierda y derecha, les creo. Miren, es una pugna. Los dos validan el mismo modelo. Díganme, PPK y Keiko no son lo mismo. Ya, entonces ahí nos damos cuenta de cómo los apetitos personales y de cómo esas cuotas de poder y de cómo yo recupero mis $30,000 que me ha costado meterme a ser candidato, como bien dice Serly, ¿cómo lo recupero? Este no es un sistema político que se rija por el servicio a la nación. Este es un sistema político que se rige por prebendas, por cómo recupero mi plata y cómo hago que mi negocio, el que me da de comer en el día a día y que me va a dar la sostenibilidad económica en el largo plazo, se mantenga. ¿Cómo hago para que mis haciendas sigan pagando poco a los trabajadores? ¿Cómo hago para que mis universidades no se legitimen ni pasen por los procesos de aprobación de SUNEDU? Ese es el poder. A eso se entra, a hacer poder y a hacer política en este país. Entonces, no nos engañemos. ¿Cómo se cambia esto? Con liderazgos honestos. Serly me dice 24, son 24 partidos, pero 22 candidatos. El FREPAP no está yendo a las presidenciales, son 22 candidatos nada más, Serly querida. De esos 22, ¿quién podemos decir que es un líder honesto? Que se ha fajado, que tenga una trayectoria política en la que de servicio a la nación, ha hecho unas primarias en su partido, ha construido una legitimidad. Son fragmentos que quedaron de Acción Popular, fragmentos que iban cayendo del PPC, ¿no? Y todo eso se ha aglutinado en los 14 candidatos de derecha que tenemos. Y la izquierda, si hablamos de fragmentación, la izquierda gana por goleada. Entonces, ¿cómo se construyen proyectos nacionales si todos estamos fragmentados? Si mi líder político no habla con el cajamarquino, no habla con el Diquitos, no habla con el piurano. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a estos caudillos como en la anarquía de 1842. El Perú es un botín, señores. Y cuando dejemos de ver al Perú como un botín, empezaremos a tender puentes y a hacer política de la decente, de la buena. Otro tema, que dejando ya de hablar de las cosas negativas, nos han sacado a las calles y hemos visto gente de todo tipo. Y esta vez, sí decir que nos ha organizado un cabecilla del Movadef o que nos ha organizado nuestro partido político es una falacia. Porque lo que hemos visto es gente, niños, jóvenes, chicos que no tienen militancia y no les interesa tener militancia, hartos. Lo que hemos visto es una marcha de hartazgo, como bien decía Serly, nadie ha marchado o muy pocos han marchado por Vizcarra, pero hay que ser también claros en algo. Mira el baño de popularidad que Martín Vizcarra se ha dado ayer en una plaza de Moquegua. Se ha ido con 77% de aprobación. Serly, Vizcarra tiene un peso político en este país y se lo va a jugar. Yo coincido contigo en que es deshonesto que él se presente, porque es lo que él tanto reclamó. Ojalá que él entre con una agenda de quitar las inmunidades parlamentarias. Eso por lo menos haría, porque de que va a entrar, va uno por Lima, por Somos Perú. Miren, si la prevalencia de poderes es como ya sabemos, Martín Vizcarra va a ser el primer presidente del Congreso en el 2021. El 28 de julio, él posiblemente sea el congresista con más votos de este país, y eso se los puedo firmar. Nos guste o no nos guste, pero esas son las legitimidades y las crisis en las que nos deja este país botín
de caudillos regionales que lo tienen todo dividido y fragmentado. Les conviene tenerlo dividido y fragmentado. Les conviene. Y don Carlos asiente porque sabe lo que significa crear bases nacionales, como antes se hacía. Ahora no. Ahora aquí nos repartimos. Serli, tú has estado en el mundo de los gobiernos locales. Aquí nos repartimos 4 obritas, aquí nos repartimos 6 obritas. ¿Para qué te vas a ir más lejos? Aquí nomás, ¿sí o no? ¿O no es así la política? Entonces, cuando hablamos de crisis de partidos, hablamos de crisis de liderazgos y hablamos de crisis programáticas. No hay una línea clara, tenemos 5 tendencias de centro derecha, 8 tendencias de derecha, 4 tendencias de centro izquierda y 4 tendencias de izquierda. Tenemos a los Arrón, tenemos a los Arana, tenemos a los Veros, ¿no? Y díganme, ¿hay tanta variedad? No, hay variedad de intereses. Ojo, no hay variedades ideológicas, hay variedades de intereses. Esa es otra cosa, y ahí nos damos claro, ahí tú te das cuenta de por qué tienes 22 candidatos. Para terminar, el COVID-19 ha dibujado otro país. Este país no es el mismo que el día 16 de marzo, este país cambió por completo. Por completo. Primero, nos han quitado el gran sueño de este país milagroso, ¿no? Que a partir del neoliberalismo y del cuidado de su caja fiscal, era una estrella descollante en la economía latinoamericana. Eso se acabó. El Perú no es más una estrella descollante en nada. ¿Ya? Entonces, esa falsa medalla que nos habían puesto, quítenla, porque ya no existe. No existe esa idea de que somos un país maravilloso y magnífico que maneja muy bien su economía. Tenemos gente que se va a quedar por años sin trabajo. Por años. No me van a decir que la crisis que está viviendo nuestra tierra con el turismo se va a solucionar en 6 meses. Eso no va a pasar, señores. Entonces, hay que ser conscientes de ver cuáles son las matrices económicas sobre las cuales vamos a construir una real reactivación económica. El COVID nos ha dibujado otra realidad y nadie lo está viendo. Los políticos siguen preocupados por cómo recuperar su inversión de $30,000 y por ver cómo sus partidos continúan con sus cacicazgos y sus liderazgos regionales para poder seguir teniendo dinero del tesoro público. Eso es lo que pasa. Y finalmente, empecé con la historia y voy a cerrar con la historia. Escuchaba a don Carlos hablar de Gamarra como un traidor del proyecto de la Confederación Perú-Boliviana. Él se declaró siempre un enemigo del bolivianismo. Gamarra pensaba que cuando Sucre forma la República de Bolívar, que se llamaba así, al Perú le estaban cortando las piernas. Él no concebía una nación, un Perú sin su Alto Perú. ¿Ya? Entonces, él siempre quiso jugar con Santa Cruz. De hecho, Santa Cruz fue su compañero en los colegios, compartieron en los colegios de los jesuitas acá en el Cusco. Compartieron las aulas. Hablaban latín y hablaban en quechua, juntos, eran 2 mestizos. Compartieron armas. Pero cuando llegó el momento, pero no se olvide de que Santa Cruz era de Charcas, el otro era un cusqueño. Y cuando había que, en estas dualidades, ver quién iba a estar encima del otro, nadie quiso ceder. Y eso fue lo que pasó. Gamarra no quería un bolivianismo, no quería estar... ¿Por qué el Alto Perú va a subyugar al Perú? Señores, y que estas lecciones del pasado, a mí me encanta volver a la historia, y yo creo que Martín, al propósito, hace esto que me pone aquí a hablar de historia para picarme, porque no hemos evolucionado en nada. En nada. Todavía seguimos con liderazgos políticos afiebrados, obsesionados con cosas irreales. En vez de estar
buscando la pelea, ¿por qué no hacemos un proyecto birregional o una macroregión de cuencas hidrográficas para que no nos peleemos más por hidroeléctricas o por irrigaciones? Por favor, el macro sur debería estar más hundido que nunca. Tenemos minería, tenemos gas, tenemos que hacer que nuestra región, que ahora sufre por un turismo insuficiente, reciba la inyección de las otras actividades económicas que existen en nuestra región. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a pelearnos con las extractivas ahora que las necesitamos? ¿Vamos a pelearnos con la agroindustria? ¿O hacemos un ejercicio de debate honesto y vemos cuáles son las malas empresas que en ICA están contratando con sueldos de hambre a la gente y hacemos los ajustes necesarios en la ley agraria? Los debates, señores, tienen que ser transparentes y honestos por el bien del país, pero nunca van a llegar a ser así en la medida en que yo a Martín le diga terruco y a don Carlos le diga capitalista y a Serly le diga terruca. No vamos a construir nunca una identidad y una mesa de debate plena en este país si es que no nos miramos como iguales y vemos lo que es el bienestar de la nación. Dejemos de terruquearnos. Dejemos de jugar a esta bipolaridad estúpida en las redes sociales. Gracias. Bien, gracias, Guillermo. Para consolidar las ideas, entonces entramos a la segunda ronda. Carlos Rado. Tu micro, Carlos. Tu micro. Perdón. Estaba en voto de silencio, escuchando a Guillermo con mucha atención su atingencia en torno a las ideas fundacionales de esta república que nos está reclamando cada vez más lo que tú dices, el diálogo. Pero el diálogo es una habilidad y tiene que ver con la conjunción de los dos hemisferios cerebrales, aunque podríamos hablar de tres. En realidad tenemos tres cerebros, ¿no? Y el hemisferio izquierdo, derecho y el bulbo raquídeo, o mejor dicho, la zona callosa. Permítanme una breve digresión acá. No es tanto que el hemisferio derecho sea femenino y el izquierdo sea masculino. No es tanto que en el derecho es más la intuición y en el izquierdo es más la razón. De lo que se trata es que la mayor cantidad y calidad de sinapsis se da en el cuerpo calloso. Es decir, cuando el cuerpo calloso es capaz de conectar y comunicar adecuadamente a los dos hemisferios, hacemos una persona más global y más apta para el diálogo. Estoy hablando del diálogo con una base fisiológica. Y esa base está en manos de los papás y de los profesores. Porque los papás y los profesores estamos generando estructuras de poder en la casa. Es decir, plantamos determinadas reglas. Aquí es donde se funda la lógica como origen de la ética. No la ética como resultado del premio y el castigo. Antes decía que somos una sociedad punitiva precisamente por eso. Porque si tuviéramos, por ejemplo, una SUNAT que educara al contribuyente para lograr una salud empresarial y una alta rentabilidad, tenemos un buen contribuyente. Pero si lo castigo o le busco el castigo porque el funcionario necesita su bono de Navidad, no estoy haciendo educación económica. Pero es que justamente nosotros somos amigos del pensamiento radical, ¿no? Vertical, de cumplir la norma, pero no ver más allá. De manera que un niño en el hogar tiene que entender las relaciones de causa-efecto. Si ha pasado algo con su estomaguito es porque consumió algo que no conviene. Es bueno rastrearlo y que evite hacer eso. No es el castigo, sino es la comprensión. De manera que estos pequeños ejercicios de diálogo y de conversación en el hogar,
de democracia, ¿qué hacemos este domingo? Darle la palabra al más pequeñito y contrastarlo con lo que dice el mayor y encontrar que la iniciativa del uno se enriquece con la experiencia del otro y que son abiertos a la comprensión mutua. Estamos enseñando a los niños a dialogar. Por eso hemos hecho todos la alusión a esta conversación, este debate que hay entre los políticos, que se preña de insultos, de ofensas, y la prensa ayuda a esto, porque para ellos, para el comunicador alienado, el rating es su obsesión. Entonces no le interesa qué poner en la parrilla de cada día, la cosa es tener rating para tener publicidad, y eso es un manejo, dice, de su inteligencia comunicacional. No. Recordemos que estamos en una sociedad líquida, como decía Bauman. Recordemos, como Habermas, de que estamos en una sociedad sin puentes de comunicación. Y vuelvo a retornar a este tema que dejé en la primera intervención, de que el mestizaje, ¿quiénes son mestizos? Es como si Hayez se preguntaba en la Revolución Francesa, ¿quiénes son el tercer estado? Acá tenemos que preguntarnos también, ¿quiénes somos la clase media? Prácticamente todos, a excepción de tal vez del trabajador campesino que labra la tierra o el obrero que lomea en una industria, en una fábrica. Pero clase media es el taxista y el profesor universitario. Es el médico y la ama de casa. Es el pequeño industrial, el pequeño empresario. Es el dueño de una bodega en la esquina, el boticario, ¿no? Prácticamente todos. La gran mayoría, pero estamos descastados porque nos da vergüenza ser mestizos, ¿no? Entonces, cuando asumamos esa identidad, habremos solucionado primero el diálogo interior. Nadie puede dialogar con otra persona si no ha solucionado primero su propio diálogo interno. Porque nuestros desencuentros de hemisferios cerebrales van a conducir a los desencuentros con el otro. Nos va a ser muy difícil entender al otro y va a ser muy difícil que el otro nos entienda por nuestra actitud. Y esto tiene una raíz también cultural. El país es intercultural, no, es multicultural, es decir, muchas culturas compartimos el mismo espacio geográfico, pero no nos comunicamos. El reto de la interculturalidad es afinar el tema de que todas las culturas que conviven en este espacio geográfico puedan transferir conocimientos, tecnologías, comprensión. Y ese tiene dos tropiezos. Primero, la ansiedad cognitiva y la otra es la ansiedad afectiva o emotiva. Cognitiva, ¿por qué? Porque la primera habilidad que debemos desarrollar es conocer bien la otra cultura, no creer que se conoce la otra cultura. Y empieza por el tema del idioma. El otro tema es la ansiedad. ¿Cuánto tiempo tengo, perdón? El otro tema es la ansiedad afectiva o emotiva. Por ejemplo, si me dicen provincia, y etimológicamente indico que en el latín provincia es el lugar de los vencidos. Al momento de enterarme, ¿qué? Estoy entrando en una ansiedad afectiva. Si alguien me dice pagano, e ignoro que pagano viene de la voz latina pagus, que significa campo, y que pagano asimilado como significado a un tema religioso de alguien hereje o despreciable, es porque las religiones tuvieron un estatus en una ciudad y despreciaron la religiosidad del campo. Y a ese cultor de la religiosidad del campo se le llamó pagano por ese tema, ¿no? Pero entonces, fíjense, el tema comunicacional no solo transita por el lado lingüístico, es también afectivo y la capacidad de empatizar con el otro. De manera que superando estas ansiedades, tanto cognitivas como afectivas, desarrollando sinapsis en el cuerpo calloso desde pequeños por esa comunicabilidad hogareña y pedagógica, recién podemos preparar a un tipo capaz de hacer diálogo. Y fíjense, todos nuestros líderes políticos son totalmente inhábiles, porque han tenido de repente problemas de lactancia materna.
¿Cuántos de nuestros líderes han tenido afecto en el hogar? Parece una pregunta baladí, pero recuerden que desde que empezamos nuestra exposición dijimos, vamos a los temas radicales, dejémonos de cosas. Todo empieza en el hogar también. Cuando sales del hogar a los 5 años es como cuando sales de un útero. Y tienen que recibirte con afecto. ¿Quién lo recibe? El jardín, la profe de inicial. ¿Te reciben con luz, con afecto, con alegría? ¿O tienes tu trauma de nacimiento social semejante a tu nacimiento uteral? Un cambio brusco. Entonces hay que ver que la educación es un tema también de amabilidad, de profunda humanidad. No es de engreimiento, sino es de empezar a trabajar todos los encantos y desencantos del poder. El poder te protege, el poder te enseña, el poder te conduce, pero también el poder te puede aplastar y te puede matar. Entonces, en esa ambivalencia se desenvuelve nuestra vida. Y la política termina siendo el correlato, a veces más trágico, de los desencuentros personales que tenemos nosotros, ¿no? Sería todo esto. Gracias. Gracias. Serly. Norman Foster, un arquitecto británico, una de las grandes mentes de este ciclo, decía que la crisis te obliga a hacer más con menos. Algunos de los mejores proyectos surgen de las mayores dificultades. Y esto me llama la atención porque esta crisis nos ha permitido darnos cuenta de muchas cosas. Quienes no estábamos a favor de la vacancia de Martín Vizcarra temíamos esta crisis. Pero ahora que ha pasado, decimos, oye, gracias, porque me has permitido darme cuenta de quién es quién y qué cosa estaba detrás de, ¿no? Porque ahora hemos podido desnudar a ciencia cierta qué cosa se buscaba tras esa vacancia. O sea, se buscaba capturar una reforma universitaria porque detrás hay grupos de poder grandes, lo ha dicho Guillermo muy claro, pero más allá de eso, se buscaba respaldar una forma de política que busca más bien llegar a la política para mercantilizarla, para utilizarla para grupos de poder económico que quieren hacer oligarquías en el Perú. Para eso se estaba buscando. Y la oligarquía es una distorsión de la república. Entonces, esto nos ha permitido darnos cuenta. 1, 2, ¿de qué nos ha permitido también la crisis? De que tenemos que conocer qué cosas del Estado peruano, qué cosa dice la Constitución. Hoy más que nunca, el peruano promedio que se informa sabe qué va a pasar, sabe que si hoy día no se le daba el voto de confianza al ministerio, al gabinete, podía ir a una segunda y entonces otra vez se iba a generar la crisis. La gente se ha informado, la gente ahora conoce más. Y ahora, en la nueva juventud, hay una necesidad de entender qué cosas se hacen en política y cómo puede mejorar el Estado. La gente quiere saber. Yo converso hoy con jóvenes de 15, 16 y 17 años y me dicen, háblame de la separación de poderes, dime qué cosa es el Estado. Mi hija de 9 años, mi hijo de 6 y mi hijo de 4 me preguntan qué cosa hace un presidente, qué hace un gobernador. Esta crisis nos ha dado lugar a entender y a querer saber más de cómo funciona, de cuál es el marco regulatorio, las normas. Hoy está en discusión la ONP. Entonces, hoy todo el mundo que esté interesado en el tema dice, ¿y qué es una ONP? ¿Y por qué AFP? Y entonces empezamos a reflexionar sobre cómo se conforma este Estado, cuál es ese sistema jurídico que está rigiendo la vida de las personas. Y esto me parece importante. Pero ahora, ¿cómo capitalizamos todas estas cosas que hemos aprendido de esta crisis? ¿Cómo las capitalizamos? Va a pasar por varias cosas. 1, conciencia ciudadana, definitivamente. 2, clase política. O sea, la responsabilidad que tienen los partidos políticos es inmensa, es grande. No es cualquier cosa. O sea, cuando la gente dice, ay, los partidos políticos son lo mismo de siempre. Sí, pero también es porque nosotros y nosotras no estamos permitiendo que ellos sepan que nos hemos dado cuenta de sus intereses. Entonces, tenemos que cambiar. Es difícil entrar en un partido político, eso es cierto. La gente siempre dice, si no estás en un partido político, ¿por qué hablas? Porque sí me gustaría estar.
pero no me gustaría ser parte de un partido caudillista, me gustaría ser parte de un partido que respeta las bases, que respeta la construcción de liderazgos, no que forme caudillos, sino que forme equipos, que forme gente que no piense en las elecciones de 2, 4 años, sino que forme cuadros políticos para más años, un proyecto político, pero en base a principios, a ideologías, para que no estemos debatiendo entre más de lo mismo, sino en debatir cuál sería la mejor postura para conducir esta república que tanto necesita. Entonces, realmente creo que la reforma política hoy más que nunca es urgente, pero como esta no se va a dar porque este Congreso no va a centrar su debate en esto y ya le queda 5 meses para las elecciones y 8 para el cambio de mando, entonces va a ser complicado. Pero ¿qué le tenemos que exigir a los nuevos congresistas? Estas cosas. Ahora, yo no creo que sea un pecado hablar de reforma constitucional. Es más, creo que hay que hablarlo. Y si se llega al acuerdo de que hay que reformarla parcial o totalmente, que se llegue, pero si es que el tema no se pone en debate, ¿cómo creas conciencia ciudadana? ¿Cómo le dices a la gente? El capítulo económico dice esto, los recursos naturales se manejan así. ¿Cómo podrían manejarse? ¿Cómo podría ser? La Constitución no tiene que decirnos detalladamente cómo nos vamos a manejar. La Constitución es una declaración de principios, de cómo van a ser las normas de convivencia que necesitamos para vivir en un país unitario, en un país que tenga un proyecto, pero que no invisibilice a sus regiones, a sus provincias, a sus distritos, a lo rural de lo urbano, a la selva de la costa, a la costa de la sierra. Eso, ¿cómo se hace eso? Entonces, hay que trabajar en esto, sí, y me parece que incluso, así como una muestra, deberíamos todo un día dedicarnos a hablar en los colegios sobre cómo está hecho el Estado peruano, pero a fondo con nuestros hijos en las casas. Esto debería ser obligatorio, de verdad. Todos deberíamos saber qué cosa hace el Poder Ejecutivo, qué hace el Poder Legislativo, qué hace el Judicial, porque como no se sabe, cuando la gente va a votar, te dice, ¿qué hace el consejero regional? ¿Quién está postulando para consejero regional? ¿Y qué cosa hace un regidor? O la gente se mete a ser regidores, ¿ah? A montones. Yo ahora ya en ejercicio me preguntan, yo no sabía que eso era un regidor. No sabías. ¿Y a qué te has metido? ¿Y cuándo va a recuperar inversión? ¿De qué inversión me hablas? La gente no sabe a qué se postula. Y la gente cree que es recuperar inversión. Y entonces empieza a hacerle la guerra al alcalde porque no le da su tajada, porque no le da espacio de poder. Y estas cosas hay que visibilizarlas. Claro que después no te van a hablar, ¿no? Eso es lo de menos, eso va a pasar, pero se tiene que decir. Y lo otro grande es que la reforma política también tiene que hablar de los proveedores. En una entrevista con Guillermo hablábamos de qué cosas limitan a la participación política de calidad y es el tema de los proveedores. Las empresas quieren tener ganancias del Estado, porque a pesar de que el Estado paga tarde, paga, y es una plata segura, porque si no te paga por las buenas, le vas a hacer un proceso y te va a pagar por las malas, pero es una plata que la vas a recuperar, aunque con proceso judicial de por medio. Pero entonces las empresas, como saben que ahí hay dinero, lo que hacen es promover candidatos, y promueven candidatos que los fabrican, ¿no? Y les ponen el polito, les ponen las banderitas, la etiqueta, la marca y lo promocionan con 4 años de anticipación, le dan las mascarillas para que reparta en esta época de pandemia, eso hemos visto un montón, le daban ivermectina, le daban los productos, las canastas familiares, para que vaya, ¿no es cierto?, acercándose a la población. Y llegado el momento, el señor gana o la señora gana las elecciones y el proveedor le va a cobrar. Y ni siquiera le va a dejar ser alcalde. El alcalde o la alcaldesa va a ser de nombre. Va a estar ahí para firmar la resolución que le va a dar probablemente los beneficios a esos proveedores. Entonces, si en el Perú seguimos teniendo políticos respaldados por proveedores, vamos a seguir teniendo más bien administradores o gente que es usada, pues.
pero no vamos a llegar realmente a administrar la red pública como debería ser para favorecer a los sectores más vulnerables, para cerrar brechas, etcétera. Entonces, reflexionar sobre qué papel cumplen los políticos, qué papel cumplimos los ciudadanos y qué papel cumplen los partidos políticos es importante, pero también es importante mirar y cómo contribuimos en la solución. A mí me parece importante el hogar, número uno. O sea, si no trabajas en tu casa y no les enseñas a tus hijos qué cosa es respetarse, que tengan opinión, a mí me parece importante lo que decía el profe Carlos. El de 3 años tiene tanta voz y voto como el de 9 y como el que tú tienes. Probablemente tú como papá vas a tomar las decisiones como tiene que ser, pero escucha, pues, escucha. No es necesario pegar, no es necesario llegar a la violencia para que tú digas, así me voy a hacer respetar. Eso ya pasó. El acocachos aprendí mi labor de colegial en la escuelita fiscal del barrio donde nací. O sea, es letra que ya pasó. Estamos en un tiempo donde la formación es distinta. La casa es el primer lugar. Y la casa con afecto, además, con inteligencia emocional, porque eso se aprende en tu casa. Si tú ves a tu papá y a tu mamá pelear y por la mínima cosa discutir, obvio que tú vas a creer que así se soluciona todo, ¿no? Entonces, importante la casa, la sociedad. ¿Conoces a tus vecinos? Pregunta clave. ¿Sabes quién vive al frente tuyo, al lado tuyo? Si a alguien le está pasando algo, tú vas a socorrer y luego vas a criticar todavía a la clase política, ¿no? Violaron a una niña tal, ay, ¿cómo es posible? Y nadie hizo nada. ¿Y tú sabes quiénes tus vecinos, cuántos hijos tienen? ¿Tú podrías ayudar? Cuando hay una emergencia, ¿tú podrías socorrer? Si tu vecino se pone mal, le podrías decir, oye, ¿cómo te ayudo? ¿No? O sea, ¿qué tan ciudadano eres en la práctica, en lo real, en hechos? Ahora, por supuesto que tenemos errores. Nadie dice que somos perfectos. Obvio que tenemos errores, pero también tenemos que tener un grado de reflexión. Probablemente el ser humano es el ser con más habilidades, virtudes, pero también con más grandes errores y gracias a esos errores se aprende. También hay que decirlo. Para ser las personas que somos hoy, ¿cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Y cuántas veces más nos equivocaremos? Pero ¿estamos reflexionando sobre cómo estamos superando esos errores o qué necesitamos mejorar? Eso es importante y para eso están las personas también que están a tu lado, que hay que escucharles. Y eso nos ayuda a construir y como sociedad. No tengan miedo en meterse en partidos políticos, en organizaciones sociales, en hablar de estos temas. No somos terrucos, no somos rabanitos, no somos rojitos, no somos de la NICE, no somos, no. Simplemente en nuestra función de ciudadanos y ciudadanas tenemos que hablar de estos temas porque esto nos hace mejores y esto ayuda a contribuir a nuestro país. Así es que si tú me estás escuchando ahora en una conversa con Martín, con el profe Carlitos, con Guillermo, no es para que digas, ay, son 4 más que están hablando. No, es para que tú también entiendas como parte de la reflexión que puedes construir desde tu casa, desde tu persona, desde tu sociedad, desde tu barrio. Si todos trabajamos así, cada vez que entre alguien que quiera abusar, no le vamos a permitir. Nos daremos cuenta fácilmente, porque nos daremos cuenta que su vida privada no es coherente con su vida pública y entonces eso ya lo descalifica para que nosotros podamos elegirlo. Gracias. Gracias, Erly. Guillermo. Gracias, Martín. Tanto Carlos como Don Carlos como Serly han dicho cómo contribuimos a la solución. Y yo quiero quedarme solo con el término cómo contribuimos. Don Carlos ha hablado de la SUNAT y la pone como ejemplo. Deberíamos tener una SUNAT para eso. La SUNAT es implacable. Creo que a quienes manejamos empresas sabemos lo radical que puede llegar a ser la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria en nuestro país. Hoy, el Instituto Peruano de Economía ha dado a conocer unos datos de terror. De terror. ¿Cómo se componen los tributos en nuestro país? 49% es el IGB, 34% es la renta y 13% son los otros tributos, regalías mineras, regalías de otras instituciones. ¿Saben cómo se compone el 50% de la renta de este país, es decir, el 34% de lo que le da su sueldo a los policías, con lo que se construyen colegios? Solo
280 empresas en este país son la base del 50% de la renta. ¿Pueden creerlo? 280 empresas. Díganme si esto no es de locos. De cada 100 trabajadores, 28 son formales. 28%. Entonces, díganme por favor, si cuando hablamos de inequidad, hablamos de inequidad fiscal. Quienes pagamos impuestos en este país nos estamos cargando al 70%. O sea, señores, reflexionemos. Es fácil reflexionar hacia los argumentos que nos sensibilizan. Pero bueno, esto debería de sensibilizarnos realmente. 3 de cada 9 pagan renta, empresarios. 3 de cada 9, es decir, la tercera parte. ¿De qué estamos hablando cuando... ¿Cómo contribuimos a la solución? Primero preguntémonos cómo contribuimos monetariamente. Primera pregunta, ¿contribuimos realmente? ¿Tenemos la capacidad de decir, oye, este es mi estado, yo a ese señor le pago su sueldo y ese alcalde tiene que hacerle su chamba? ¿Realmente somos ciudadanos que contribuimos? Primera reflexión. Segunda reflexión. La política, como bien dice Serly, nace de lo comunitario. Quiero contarles una anécdota. Todos hemos visto el incendio dantesco y terrible de la avenida del Ejército en Cusco. La casa de mi padre estaba arriba del incendio, en Quinta Jardín. Arriba. Entonces, él sale y a su vecino ya le estaban entrando las llamas por él. Quinta Jardín es una cuadra muy chiquita. Quienes conocen ahí la villa militar de Coripata se van a ver que Quinta Jardín es una tripita chiquita, no es una callecita. Hay 25 casas. No estaban organizados para su hidrante. Todo el mundo cuadraba sus autos, entre ellos yo, ahí está mi carro, ¿no? Cuadramos en la calle, es decir, el camión de bomberos no podía entrar. Tiene que ocurrirnos una desgracia de ese tamaño para darnos cuenta de que la organización comunitaria nace en tu cuadra. En tu cuadra, señores. Se organizaron había un chat, felizmente, y desde aquí le hago un saludo a mi amiga Anita Milla. Ella hace 2 o 3 meses hizo un chat para el reciclaje. Oye, tenemos que reciclar, mira, un camioncito va a venir los sábados, metió a los 25 en el chat. ¿Saben qué importante fue el chat el día del incendio? Por el chat se conectaron todos, por el chat sabían en qué momento entraban los bomberos. Entonces, don Carlos ha dicho algo que es fundamental. La comunicación parte no solo de lo lingüístico, sino parte de poner las cuestiones importantes en comunidad. De eso nace. Comunicación es poner en comunidad. La política nace de hablar con la gente de tu cuadra. Como bien dice Serly, si tú no sabes que tu vecino de al frente es tal y cual y piensa así, y estamos en graves problemas. Realmente estamos en graves problemas. Y eso nos pasa en el Perú. No nos gusta construir comunidad, vivimos en islas. Son mis problemas, es mi mundo, ¿no? ¿Y por qué? Porque seguimos arrastrando eso que bien dice don Carlos. Díganme, por favor, nosotros somos cusqueños y creo que estamos hablando aquí a calzón quitado. ¿No somos los que más choleamos? ¿No somos los que más denigramos al indio? ¿No somos los que más indiamos y más embrutecemos a nuestros hermanos del campo? Por favor. Entonces, cuando nos preguntemos cómo contribuimos, primero, ¿cómo contribuimos? En monetario. ¿Cómo contribuimos? En comunidad. ¿Y cómo contribuimos mentalmente? La pregunta, este diálogo ha estado cargado de cómo hacemos, cómo nos refundamos, Bueno, la realidad aquí, señores, es bien sencilla. Haciendo lo que nos toca a cada uno. Yo soy comunicador social. Yo me levanto, si puedo, a las 6:30, 7 de la mañana, gracias a un servicio que tengo, puedo leer los periódicos rápido, me llegan los periódicos, puedo acceder a un resumen de noticias y en
media hora me hago una nota. Y 950 personas me siguen en el Tucuyricui, en mi columna, y yo les doy mi punto de vista de lo que creo que debería ser cultura y sociedad. Es lo que me toca como comunicador social. Nadie me paga por eso. Yo tengo otra actividad que sostiene mi hogar y eso es lo que me toca a mí. Cuando mi amiga Serly me llama y me dice, Guillermo, hablemos de reforma universitaria, yo conozco unos profesores, unos catedráticos de la Universidad de Trujillo. No tendré un canal de televisión, pero Serly, por supuesto, ten mi columna, y ahora estoy formando, gracias a mi ejercicio profesional, yo he podido trabajar en las 24 regiones de este país y tengo amigos periodistas y con ellos estoy formando una red. Ya tengo amigos en Cajamarca, ustedes saben que he vivido 9 años en Cajamarca, tengo amigos periodistas en Piura, en Trujillo, porque yo sí creo que a este país lo tenemos que descentralizar a patadas, nosotros, los ciudadanos. A los políticos no les interesa la descentralización. Ellos necesitan tener sus islas para poder robar. Esa es la realidad, señores. Si no nos descentralizamos los ciudadanos y no creamos vínculos, puentes entre el norte y el sur y no nos articulamos como una república, dejémonos de celebrar bicentenarios y proyectos que en realidad no vivimos piel con piel. Entonces, cuando nos preguntamos cómo, ya saben, contribuyendo, creando comunidad, ejerciendo lo que nos toca. Serly es una lideresa y lo demuestra. Don Carlos es un filósofo y parte desde la teoría y Martín es un hombre de historia y es un hombre político que nos nuclea y hace sus conversatorios y hace todo esto. Entonces, si esta pizca de nuestro tiempo vale de algo para que ahorita yo veo en el Tucuyricú nos están siguiendo 30 personas, que estos 30 reflexionen y como bien dice don Carlos, me siente en la mesa y hable con mi hijo de 14 años y le diga, hijito, ¿sabes qué es la democracia? ¿Sabes cómo se construye? ¿Sabes por quién tienes que votar en 4 años? ¿Sabes qué necesitas realmente en este país? Esas son las grandes preguntas. Primero, ¿cómo contribuimos? El día que todos, de mutuo propio, digamos, a mí me toca pagar impuestos porque yo soy un ciudadano, ahí empezarán los cambios. Gracias. Gracias, Guillermo. Gracias a todos. Queremos saludar la presencia de Betty Rodríguez, una profesora destacada con quien, junto con Serly, hicimos COAR y educación, con estos chicos preparados para la ciencia. Serly, estuviste ahí con nosotros y con los jóvenes. Yo emocionado recuerdo eso porque te acogieron tan bien y los conociste, estos chicos, para científicos y para universidades del primer mundo. Que además son con nosotros por el sistema educativo, ¿no? Tenemos que ahí hacer toda una reforma. Sí, por ser científicos y ser hábiles. Y son chicos de provincia, son chicos los más pobres que hemos sacado de lugares y ahora son científicos y muchos de ellos excelentes epistemólogos y están pensando en Perú. Aún me comunico con ellos y te recuerdan, Serly. Y gracias Betty por eso. Betty nos pregunta si somos realmente Estado y si somos república, ¿no? Y hay otra pregunta que hace, ya para cerrar y tener ideas fuerzas a modo de conclusión, ¿por qué como república solo celebramos fracasos y desgracias, ¿no? Entonces, estas dos preguntas me parecen y que se resumen todas las otras que han estado haciendo los que nos siguen. Entonces, con esto cerramos. Empieza Carlos. No se celebran los fracasos, de repente se conmemoran. Es decir, apostamos a la memoria, porque no puedes ignorar. El tema de la política en memoria es incluso mundial. Empezó con el tema de los judíos, el tema de los gulags soviéticos. Es decir, el atropello a la naturaleza humana no debe olvidarse, no para alimentar el rencor ni el ánimo de venganza, sino porque tienes que tener un testimonio de que el hombre puede llegar a ser terriblemente malo y que no corresponde eso a un avance de la civilización.
Ese es el sustrato de un museo de la memoria. Ahora, el Museo de la Memoria es uno congelado, es uno en un lugar físico, pero también recordar. Es como cuando un psiquiatra te pone al diván y te dice, habla lo que quieras. Y comienza el psiquiatra hábil, con pequeñas palabritas, va soltando no solo palabras, recuerdos, lágrimas, etc. 2 horas después, estás liberado. ¿Por qué? Porque has enfrentado a tus demonios internos. Bueno, estoy hablando del psicoanálisis clásico, ¿no? Ahora se hace eso con una inyección, un par de pastillas, qué sé yo. Pero es justamente la liberación de esas cargas salvajes que tenemos dentro, lo que llamaríamos nuestros demonios interiores. Como sociedad también necesitamos limpiarnos y decirnos de verdad en qué momento nos caímos, porque si no advertimos la piedra, probablemente tropecemos nuevamente con ella. Entonces, se celebran sí los triunfos, sabiendo que también los triunfos simplemente son pequeños remansos para el alma, tonificar el espíritu para seguir avanzando. Pero eso que no te cierre la visión a que la vida es doble, risas y lágrimas, y que nuestros niños, nuestros jóvenes tienen que saber que así como se triunfa se puede fracasar, ¿no? Miren, la desaparición reciente de Maradona, como ha ocasionado tantas cosas. Hay gente que lo idolatra. Él dice que su segundo padre es Fidel Castro. Y uno pregunta, ¿y los otros hijos que él desconoció? Y encontramos a un ser humano en contradicción. No es para criticar, a los muertos se les respeta, ¿correcto? Pero tenemos tanto que aprender, de él tenemos que aprender que así no se trata a las mujeres. De él tenemos que aprender que no hay que consumir drogas. Es decir, transforma lo malo, supuestamente, lo censurable, saca el fruto bueno. No solamente tomes partido y aparente ser tú el buenito, criticando lo malo de los demás, sino que aún dentro de eso malo, tú puedes sacar una lección en contrario. Así que eso es ser constructivo. Eso sería el tema de conmemorar y celebrar. Gracias, Shirley. Un saludo también a Betty, a Beto Zaire y a Rosita Pino, que también nos está viendo. Hay que conmemorar para reflexionar, ¿no? Porque, a ver, ¿cuándo fue la última marcha así grande que hubo en el Perú? Fue la marcha de los 4 suyos, el año 2000, antes de que Fujimori asumiera, ¿no es cierto?, un tercer mandato que para él era constitucional y para todos era más bien una treta política que había él creado para perpetuarse en el poder. En esta marcha sale un, entre comillas, líder que convocaba, que era un Alejandro Toledo, que venía del Perú profundo, que era ese chico que había sufrido todas las brechas posibles sociales, pero había sido exitoso. Entonces allí te vas dando cuenta y dices, ¿y qué pasó? Pero, perdón, Celicita, lo malo es que no lactó. Lo malo es que no lactó colostro. Lactaba otra cosa. Su Afgar era distinto, pero el tema fuerte es, ¿qué aprendimos de esa marcha? ¿Y qué lección de esa marcha nos queda para ahora? O sea, sí hay una fuerza, hay una juventud que ahora, al salir a las calles, te está diciendo, tengo sed de aprender, de querer saber cómo es. La responsabilidad ahora es, ¿y cómo capitalizamos esa sed de aprendizaje? ¿Cómo con esa sed de querer saber más construimos mejor? Se hacen mejores ciudadanos, mejores padres, mejores madres, si es que lo eligen. Si es que no, también son ciudadanos y no pasa nada, pero la idea es que es un Perú que tiene que integrar a todas y a todos, mirándonos, escuchándonos, ¿no? Entonces, sí hay que conmemorar, porque eso nos ayuda a darnos cuenta de qué errores cometimos para no volverlos a cometer. Y nos ayuda a ver de que los líderes no aparecen en el escenario de un momento a otro, porque Alejandro Toledo aparece en el escenario y todos le creyeron por todo lo que traía él como historia creada. Pero nos vamos dando cuenta que un líder no solo tiene que ser líder, sino que tiene que tener liderazgo, que tiene que haber venido de la construcción social, de ser una buena persona, buen ciudadano, buen vecino,
y además que tiene que tener carrera política. O sea, si tú vas a ser presidente, alcalde, a ver, ¿cómo has sido cuando has sido presidente de la PAFA o en tu código de la universidad? O sea, son cosas básicas, ¿ah? Para ejercer un liderazgo mayor, haz carrera, empieza ejerciendo liderazgo. No hablemos solo de líder, porque el líder es el caudillo al final. Hablemos de liderazgo. ¿Qué has hecho tú para que otros más junto a ti hagan una sola luz que brille? ¿No? Porque no se trata de una persona. Y eso está mal. Y por eso en el Perú seguimos como estamos, porque creemos que es una persona que va a solucionar todo. Y no es así. Son equipos los que tienen que entrar a trabajar con distintas formas de pensar, pero con un solo objetivo, con un plan de gobierno, que tiene que ser real, no como ahora, por cumplir un requisito para la inscripción, entonces tengo que hacer un plan de gobierno y tú lees y son un desastre, no te dicen absolutamente nada. Y además, si ganas las elecciones y no cumpliste ese plan, no pasó nada. O si no, ¿cuántos alcaldes ahorita están procesados por eso? Ninguno. Entonces, sigo haciendo el corta, copia y pega, ¿no? De las elecciones. Entonces, eso tiene que cambiar. Eso definitivamente tiene que cambiar. Entonces, a quienes hoy día nos están escuchando y quieren ser ahorita congresistas, mi primera recomendación es que métete al tejido social, pero tampoco utilices lo social para llegar a lo político, ¿no? O sea, no te disfraces, sé tú mismo, construye, pruébate con liderazgos pequeños, ve creciendo poco a poco, haz equipo. En el camino se conoce a la gente, vas a saber quién es honesto, quién es honrado, quién va a hablar, quién te va a poner una estaca por la espalda, quién te va a usar para sus propios objetivos. Eso se construye y eso se identifica y eso se aprende también, ¿no? Mi segunda recomendación es no pagues para entrar en política, porque si tú pagas ahora, entonces ya le has dicho a esa persona que eres maniobrable. Cuando seas congresista te va a poner, el partido te va a poner tus asesores, no vas a poder tener gente, te va a poner la agenda y encima le vas a tener que dar tu sueldo, una parte de tu sueldo para que, entre comillas, funcione un partido que no funciona porque no tiene vida orgánica. Y tercero, es que quienes nos están escuchando y quieren ser regidores, alcaldes distritales, provinciales, vayan armando sus equipos. ¿Ustedes creen que al regidor se le conoce solamente para la elección? Ay, no sabes a lo que te estás metiendo. Si piensas eso, esos regidores o regidoras que vas a elegir no van a ir contigo, no van a sudarla contigo para hacer un buen gobierno. A la primera que no le hagas caso en sus intereses de recuperar su inversión, te va a hacer la vida de cuadritos. Así es que quienes quieran estar en política, por favor, primero sepan que se están metiendo una camisa de 11 varas, donde tu vida privada va a pasar a ser pública, donde probablemente vas a tener que dejar mucho tiempo a los seres que más amas, pero donde también vas a tener que tener un equipo que, como tú, sude la camiseta hasta el final. Así es que hay que entrar en política, sí, pero hay que empezar construyendo, desde lo chiquito a lo grande. Cuando estés en las ligas mayores y ya puedas aspirar a una candidatura nacional, entonces vas a saber la experiencia y ya nadie te va a sorprender porque habrás aprendido en el camino. Gracias, Erly. Guillermo. Muchas gracias, Martín. Y para terminar, respondiéndole y saludándola además a Betty. Hace una semana se celebró en Estados Unidos el Día de Acción de Gracia, que es para la comunidad norteamericana el día más importante, es más importante que la Navidad. De hecho, se reúnen las familias y todo. Y es un día para conmemorar y para agradecer. Pero ustedes saben cómo nació. Cuando los primeros colonos ingleses llegaron a lo que es ahora la Nueva Escocia, tenían muy pocas habilidades para labrar la tierra, para cazar, y estaban muriéndose de hambre, lo estaban pasando muy mal. Y los nativos americanos se compadecieron de ellos, fueron y los ayudaron. Y por eso es que es simbólico esto del pavo, porque ellos le dieron un pavo para que compartan en su mesa. Y los colonos, a su vez, los invitaron a pasar juntos ese día. Les agradecieron que les dieron herramientas para subsistir. ¿Qué pasó después? ¿Qué hicieron los colonos norteamericanos con las poblaciones nativas de los Estados Unidos?
luego tuvieron que vivir en reservaciones, fueron aniquilados. Y esa es la parte no bonita de las conmemoraciones. Como bien ha dicho don Carlos, la vida humana tiene claroscuros. Y creo que quienes hemos decidido por interesarnos por la historia, tenemos esa responsabilidad. Hacer notar que no todo fue bonito, que las conmemoraciones no tienen solo poesía. Ahora que nos encanta, hasta Serli ya está como Sagasti, recitando a Vallejo en sus alocuciones. Es una broma, Serli querida. La reflexión en la que yo les quiero dejar es que, como bien han dicho quienes me han antecedido, la memoria es potente. La memoria nos mueve. Quienes estuvimos en Cuatro Suyos, vimos con beneplácito como una nueva generación tomaba la posta. Y con qué fuerza y con qué organización. Ya hubiéramos querido Serli tener Facebook y redes sociales en el 2000. Qué distinto hubiera sido, de verdad. Qué distinto hubiera sido. A Fujimori nos lo tumbábamos en 5 minutos, no con todo lo que nos costó esa lucha. Conmemoremos eso, conmemoremos las buenas cosas, pero siempre reflexionando que detrás de una conmemoración hay un proceso. Qué bonito es esta historia del Día de Acción de Gracias, pero miren todo lo que ocurrió después en el proceso de coloniaje en Norteamérica. Les mando un fuerte abrazo y muchas gracias, Martín, por estos espacios de reflexión. Bueno, apenas hemos abierto desde la Pacheta, como mirada al valle, todo un abanico y un mundo grande de la República. Estado de Derecho, institucionalidad, contrapeso de poder y ciudadanía, son temas enormes que se han abierto ante nuestros ojos con vuestra participación. Y pues les invito a que este solo inicio, este prefacio que ha sido esta conversación, siga siendo una constante para hablar tema por tema y caso por caso, porque de lo rico que ha sido, ha quedado bastante por todavía desmenuzar, desagregar. Muy agradecido a Carlos Rado, Serli Figueroa, Guillermo, y comprometámonos a continuar con esta cátedra cívica, y me he permitido poner el nombre de Jorge Flores Ochoa, en nombre de un antropólogo, científico, pero también santo, que vivió como pensó. Porque a veces tenemos grandes luminarias en inteligencia, pero su vida, o santos que no son tan brillantes, pero pocas veces un hombre como con estas dos grandes características del maestro Jorge Flores, y de muchos que se han ido de un modo tan sin un entierro y sin nada. De algo sirva todo esto, de algo sirva estas muertes, de algo sirva nuestras luchas. Tenemos unos ancestros atrás que han muerto por mucho de esta patria, y creo que hay que ser dignos para irla llevando hacia adelante. Gracias por esta presencia, gracias por este espacio, y sigamos conversando. Buenas noches. Muchas gracias, Martín. Un abrazo, profe Carlitos. Gracias. Un abrazo, Guillermo. Gracias, gracias, Serli, gracias, Martín. Gracias, Guillermito. Un abrazo.